¿No me digas? ¿Sí? Perfecto. Pues comenzamos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Hoy presentamos las jornadas de patrimonio compartido con las que reforzamos uno de los pilares fundamentales de la acción cultural de este Gobierno, el fortalecimiento del vínculo de Extremadura con Hispanoamérica. Estas jornadas de patrimonio compartido, de arquitectura común y paisajes familiares que celebramos del 24 al 28 de marzo son una oportunidad para profundizar en lo que nos une y para compartir experiencias y estrategias de conservación de un legado que sigue vivo en nuestro paisaje urbano y en la arquitectura de nuestras ciudades y pueblos. Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura, y la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, a través de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo, reunirá a expertos de España, Perú, México y Ecuador para analizar los elementos arquitectónicos compartidos entre Extremadura e Hispanoamérica. Durante 5 días, los participantes en las jornadas recorrerán enclaves históricos de Trujillo, Jerez de los Caballeros, Medellín, Guadalupe y Cáceres para explorar el vínculo transatlántico a través de este patrimonio. La jornada se inaugurará el lunes 24 de marzo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Trujillo y de allí partirán a Jerez de los Caballeros para conocer de primera mano las iglesias de San Bartolomé y San Miguel y la Casa de Vasco Núñez de Balboa. El martes 25 de marzo está previsto un recorrido por los distintos edificios patrimoniales de Trujillo, entre los que se encuentra el Palacio de los Pizarro o el Palacio del Marqués de la Conquista, ejemplo único del mundo del mestizaje, así como las monumentales iglesias de Santa María, San Martín y la antigua iglesia de Santo Domingo o el convento de San Francisco. De Trujillo partirán hacia Medellín, donde se visitará la iglesia de San Martín y la de Santiago y las ruinas del antiguo convento de San Francisco. Para la jornada del miércoles se ha organizado un recorrido por el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, epicentro espiritual del mestizaje cultural entre España y América, con una visita al castillo Palacio de los Pizarros, antigua fortaleza que perteneció a los Pizarro. Acompañarán en el recorrido expertos como el arquitecto restaurador Manuel Viola, el maestro restaurador José Morillo, experto en esgrafiados, el artista de escultura y forja tradicional Miguel Sansón, además de la catedrática de Historia del Arte por la Universidad de Extremadura, Pilar Mogollón, la profesora de Historia del Arte de la UES, Yolanda Fernández, experta en la obra de Francisco Becerra, y Javier Cano, director del Centro de Conservación y Restauración de la Junta de Extremadura. Ya el jueves, en Cáceres, se analizarán las intervenciones patrimoniales en la iglesia de San Mateo y el Palacio de Moctezuma, donde se darán a conocer pinturas al fresco de gran valor y legados documentales que atesora nuestro archivo histórico provincial en Cáceres. Por la tarde, los participantes participarán en el certamen vinícola CIMBE 2025, que se celebra esa misma semana en Cáceres para asistir a la ponencia sobre la historia de la viticultura extremeña en América, desde la llegada de la vid hasta la producción de destilados como el pisco, influencia de nuestra tradición vinícola en diversas regiones del continente. Además, ese mismo día podrán participar en la sesión Coctelaria Mestiza, en la que misólogos fusionarán productos y bebidas de Extremadura e Hispanoamérica. Este esfuerzo por fortalecer nuestra conexión con Hispanoamérica no se limita a la arquitectura. Como ven, también lo llevamos al terreno de nuestro patrimonio gastronómico y vinícola, un eje vertebrador de nuestra política de promoción cultural y turística. Por eso, Extremadura participará activamente en la 21ª edición del Certamen Internacional de Vinos y Espirituosos CIMBE 2025, que este año se celebrará del 27 al 30 de marzo en Cáceres con el respaldo de la Junta de Extremadura. CIMBE es un concurso reconocido en el sector en el que expertos nacionales e internacionales evalúan y premian vinos, aceites de oliva, virgen extra, vermut, vinagres y espirituosos en una rigurosa cata a ciegas. Sin duda, será un espacio en el que proyectar la riqueza de nuestros productos en el escaparate de gran prestigio que es.
Finalmente, el viernes se desarrollará un encuentro académico en el Palacio Toledo de Moctezuma de Cáceres con ponencias y mesas de trabajo de expertos de Extremadura, México, Perú y Ecuador para compartir y poner en común las estrategias de restauración, recuperación y fortalecimiento y protección del patrimonio compartido. En esta sesión intervendrán expertos de patrimonio procedentes de Prolima, la entidad que promueve la recuperación histórica, arquitectónica, urbana y social y humana dentro del casco histórico de Lima. Además, nos acompañarán miembros de la Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Gobierno de México y del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, Ecuador. En definitiva, serán 5 días de trabajo y de experiencia para identificar oportunidades de cooperación cultural a ambos lados del Atlántico y profundizar en la investigación, recuperación y puesta en valor de la arquitectura compartida en Hispanoamérica. Quiero agradecer especialmente la colaboración estrecha y el conocimiento ofrecido por parte de los técnicos de la Directora General de Bibliotecas, Archivo y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, y la colaboración de la Universidad de Extremadura, que se ha involucrado en estas jornadas para que también reviertan en beneficio de los estudiantes. Serán unas jornadas que los universitarios inscritos en ellas de manera gratuita podrán convalidar con 10 horas de formación y que a la vez cualquiera podrá seguir a través de streaming en directo, a través del perfil YouTube de la Fundación Extremeña de la Cultura. Con eventos como estas jornadas de patrimonio compartido y nuestra presencia en CIMBE, reafirmamos el papel de Extremadura en el mundo y en el escenario internacional. No somos solo una tierra con pasado común con Hispanoamérica, sino que seguimos siendo un puente de intercambio, de creatividad y de innovación. Nuestra identidad es fruto de este mestizaje y nuestro compromiso es preservarla, proyectarla y compartirla con todo el mundo. Muchas gracias. Quedo a su disposición. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Hola, buenos días. No sé si nos puede dar alguna cifra de todas las personas que van a acudir, que van a participar en este evento. Y después, aparte, queríamos saber por los daños del temporal en patrimonio, en Canchorroano y demás, bueno, pues si hay posibles ayudas para recuperarlo, no sé cómo se lo han planificado. Gracias. Mire, en cuanto a la participación, me imagino que se refiere a asistentes universitarios. Bueno, pues esperamos que sea muy numerosa. Están ahora haciendo las inscripciones y esperamos que, si se han dado cuenta, es de un nivel muy alto de ponentes. Hay un elenco importante y creo que está siendo muy bien acogido. No tengo la participación cerrada en este momento. Y en cuanto a los daños climatológicos, estamos ahora mismo trabajando en el terreno, viendo y valorando la situación de cada uno de ellos y aportando asesoramiento para saber luego lo que se podrá hacer. En este momento estamos en esa fase todavía reciente de intentar saber dónde están esos daños y valorarlos. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias.